Muy buenas tardes. En nombre del Programa Territorial Integrado Biobío Creativo del Comité de Desarrollo Productivo y Corfo de la región del Biobío, damos a todas y todos la bienvenida a este evento, el lanzamiento del segundo año del PTI Biobío Creativo. Saludamos a las autoridades que nos acompañan. Directora de Corfo Biobío, Macarena Vera Messer, Ceremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la región del Biobío, Carolina Tapia Krug, a la doctora Jimena Alarcón Castro, gerenta del PTI Biobío Creativo, al doctor Nicolás del Valle Orellana, nuestro expositor de esta jornada, a miembros del directorio del programa y muy especialmente a nuestras empresas beneficiadas de los diferentes sectores: arquitectura, diseño, música y audiovisual. Para comenzar, queremos dar la palabra a la directora regional de Corfo, Macarena Vera Messer. Adelante, Macarena. Nada, saludar a todos, la verdad que contenta, por fin estamos haciendo este lanzamiento, lo estábamos esperando hace rato, así que la verdad que agradecer a todos los que han gestionado y en especial a Jimena Alarcón, ¿cierto? Que ha sido que ha ido impulsando para que esto resulte, agradecer a todos los actores, la verdad que esto nos beneficia a la región, nos beneficia a usted, a los emprendedores, a los gestores, ¿cierto?, de fomentar e impulsar las industrias creativas acá en la región. Nada, este era un compromiso que yo asumí, la verdad que teníamos que cumplirlo, era un compromiso que lo dije hace el año pasado, que tenía que haber otro año más de este programa territorial integrado, muy peleado, muy requerido, porque yo siempre digo, los sectores de verdad nos piden, pero no alcanza para todos, y este año, a pesar de la emergencia, que todo cambió con la emergencia, se destinaron los recursos para este programa. Así que yo simplemente colocarlos a disposición de los emprendedores, este es un programa para ustedes, que sea utilizado de la mejor manera posible y no solo cuenten con el PTI, a través del PTI la idea es que se vinculen, pero también puedan obtener otros apoyos por parte del Estado, en este caso por parte de Corfo, con los diferentes instrumentos, hagamos una vinculación, ¿cierto?, que sea más directa, incorporemos a todos, la verdad que aquí nadie se puede quedar afuera, y como dije, es un beneficio para ustedes, para nosotros, pero principalmente para la región, que es una deuda que hemos tenido hace bastante tiempo con el sector de la industria creativa, y que yo de verdad me doy cuenta cada día más que todo el mundo entiende que es un sector clave para el desarrollo económico de esta región, que antes me costaba mucho, créanme, que cuando íbamos a pedir recursos al gobierno regional se entendiera la importancia de la industria creativa. Así que hoy en día la cosa no es así, está tomando el rol, la prioridad que tiene, y esto es una señal que efectivamente la cosa es así por parte de Corfo Biobío, y el compromiso a seguir con instrumentos, crear nuevas cosas, levantar nuevas ideas, nuevos propósitos para sacar adelante y apoyar al sector tan bonito con todo esto involucrado, el diseño, la música, la arquitectura. Así que un abrazo y éxito para este año. Así es, se va avanzando también en términos de industrias creativas, así que nos quedamos con eso que por supuesto es muy positivo. Muchas gracias, directora, por sus palabras. Para continuar, dejaremos con ustedes a la Ceremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la región del Biobío, Carolina Tapia Cruz. Macarena Vera, a Jimena Alarcón, a todos los representantes de las industrias creativas que están aquí el día de hoy y por supuesto a los que nos están también viendo a través de este lanzamiento virtual. Yo también quisiera sumarme a las palabras de agradecimiento de este segundo año de programa territorial integrado, que es un programa que está financiado, por supuesto, por Corfo, y que tiene una misión súper importante, que busca promover e impulsar el desarrollo económico estratégico de las industrias creativas en nuestra región del Biobío, en áreas como la arquitectura, el diseño, el audiovisual y la música. El año pasado tuvimos importantes desafíos buscando, identificando las brechas del sector y desarrollando una parrilla, una serie de actividades, como por ejemplo el Encuentro Internacional de Arquitectura y Diseño, que fueron desarrollados por todo el equipo y que permitieron avanzar en el desarrollo de las industrias creativas. Yo quisiera agradecer la confianza de Corfo para destinar recursos tan necesarios para esta industria y a su vez también invitar y agradecer también el compromiso de todos los articuladores. Es que se me había apagado el micrófono. Entonces, como les decía, el año pasado tuvimos importantes desafíos identificando estas brechas y la verdad es que el Encuentro Internacional de Arquitectura fue una de las actividades que yo quisiera relevar del año anterior.
En ese sentido, los desafíos que tenemos hoy día para este segundo año siento yo que son inmensos para una industria que enriquece la matriz productiva de nuestra región del Biobío, relevando la identidad de nuestra región y, por supuesto, con una pertenencia territorial súper importante. Tenemos la misión de articularnos más y mejor y de proveer herramientas necesarias para que esta industria pueda crecer, pueda desarrollarse, pueda formalizarse aún más y, por qué no, también internacionalizarse, porque BioBio tiene mucho talento creativo y este programa viene también a reforzar ese compromiso desde la institucionalidad pública, articulada también con el mundo privado, para poner en valor esta industria que tanto lo requiere y que tanto aporta a nuestra querida región del Biobío. Así que muy contenta y agradecer la invitación y, por supuesto, una vez más, mi compromiso con esta iniciativa seguirá durante todo lo que viene en este nuevo proceso. Así que muchas gracias y felicitaciones al equipo. Súper, muchas gracias Seremi por esas palabras. Y continuando, queremos dejar también con ustedes a la gerente del PTI BioBio Creativo, la doctora Jimena Alarcón Castro. Hola, muy buenos días. Gracias, Romina. Quiero agradecer en especial a todos ustedes por estar aquí hoy, a Corfo, que a través de Macarena Vera ha respaldado con un año más de apoyo a las industrias creativas y culturales de la región del Biobío, lo que es muy importante para potenciar, como hemos dicho, la matriz productiva de nuestra región, refrescar y dar un impulso importante hacia la competitividad y rentabilidad de nuestras empresas. Quiero agradecer a Carolina Tapia por estar acá, por sus palabras, en especial también a Nicolás del Valle de UNESCO por haber aceptado nuestra invitación para contarnos sobre estas industrias creativas y culturales y su proyección, su estado actual, y agradecer a todas las personas que están presentes, tanto de nuestro directorio como a nuestros queridos emprendedores, empresarios, oficinas, estudios. Ya me han pedido que los nombre de distintas maneras. Finalmente, nuestra fuerza creativa, productiva de la región del Biobío. Así es que gracias a todos por estar acá. Veo a algunos estudiantes también, viejas amigas como la Rosita Bustos, que la veo ahí, de la Universidad de Valparaíso. Quiero hacer familiar este encuentro de hoy porque ya estamos en un segundo año, ya nos conocemos y estamos con toda la energía para seguir adelante impulsando nuestras industrias creativas y culturales. Hoy quiero comentar brevemente de qué se tratará, cuáles son nuestros objetivos y nuestros anhelos también a desarrollar durante este año 2 de PTI BioBio Creativo. Quiero agradecer también a Camila Espinosa, que me va a seguir acompañando este año con toda la energía para seguir adelante. Agradecer a nuestra gobernanza, a nuestro directorio, con las distintas organizaciones públicas y privadas que lo componen, y de manera muy especial a los representantes sectoriales de este PTI, que integra a los sectores audiovisual, música, arquitectura y diseño. Quiero agradecer de manera general, pero también especial, a todos quienes nos estuvieron apoyando, impulsando el PTI el año 1 y nos seguirán con toda seguridad apoyando este año que estamos iniciando. Nuestros sectores representados en arquitectura, diseño, música y audiovisual han buscado siempre una visibilización mayor, tanto a nivel nacional como internacional. Por lo tanto, el PTI considera dentro de sus objetivos ese aspecto, la dinamización, la visibilización y la articulación de estos 4 sectores pertenecientes a la industria creativa y cultural de la región del Biobío. De manera que nuestro objetivo es promover estas acciones y colaborar con este potencial que tienen nuestras industrias creativas y culturales. Las actividades que vamos a realizar este año para el sector de la música tienen relación con la participación en una feria nacional. Ya lo hemos conversado con el sector, su interés está puesto en asistir a una feria en particular y hacia allá va a estar dirigido nuestro apoyo. También vamos a realizar un festival de música streaming que también busca mostrar bandas regionales, mostrar la acción de la música que está ocurriendo en nuestra región para compartirla no solo en nuestro territorio nacional, sino que también internacional. Buscamos entonces una fuerte visibilización del sector y un apoyo a la articulación con agentes que sean beneficiosos para seguir potenciando
su competitividad, su visibilización. Por otra parte, hacia el sector audiovisual, queremos entregar asesoría en ventas para la producción audiovisuales, tanto locales como en su proyección hacia el extranjero. Y además apoyar en la traducción y subtítulo de algunas producciones audiovisuales. Es muy importante decir que estas iniciativas han sido levantadas junto a los empresarios. Les hemos preguntado qué necesitan, hacia dónde quisieran ellos potenciar sus empresas, y este es el resultado de las actividades que no hemos decidido de manera autónoma, sino que en conversación con ellos. Para el sector arquitectura y diseño, una participación en feria nacional o internacional, así como un workshop de diseño innovativo para generar un catálogo de libre disposición que sirva para difundir la oferta de productos y servicios de ambos sectores. Y por otra parte, potenciar estas empresas con el rediseño de sus marcas, de sus packaging y de su gráfica, que es algo que el sector diseño y arquitectura, especialmente diseño, nos han hecho saber que les gustaría renovar, también para mostrar muchas veces una imagen más profesional aún y más fresca de sus empresas. Y los 4 sectores se van a ver beneficiados con contenido digital inmediato, como lives y podcasts, y con una gestión de medios que pretende visibilizar las acciones que realicemos, así como también las empresas que conforman este PTI. Usaremos o recurriremos a medios de difusión tradicionales, pero lo que buscamos principalmente es una gestión nacional y ojalá que nos ayude también a mostrar internacionalmente el valor de nuestra industria creativa y cultural. Para ello, contamos con socios estratégicos con los cuales venimos trabajando en otro contexto, ¿cierto?, desde hace aproximadamente 10 años, y que por supuesto están disponibles para apoyar este programa territorial integrado de Corfo. Contamos con centros tecnológicos europeos, con estudios europeos y también con agentes y estudios y el Consejo Promotor de Innovación y Diseño, en especial de México, que está dedicado a el apoyo, igual que nosotros, a la industria creativa de su país. Es así como tenemos entonces un resumen en esta diapositiva de algunos agentes principalmente internacionales con los que vamos a poder seguir contando para la difusión y para el desarrollo tecnológico también de nuestra industria creativa y cultural. Y por supuesto hemos incluido a Chile Creativo, que está siempre dispuesto para colaborar con todos nosotros a nivel país. Eso principalmente, compartir con ustedes que estamos con toda la energía para empezar este nuevo año, y nuevamente reiterar mis agradecimientos a las empresas, al directorio, a Corfo, Macarena, porque es realmente importante para nosotros como sector. Digo nosotros porque yo soy diseñadora industrial, también pertenezco a uno de los sectores, por lo tanto me siento muy identificada y muy agradecida del apoyo que contamos de parte de Corfo para seguir adelante impulsando nuestra industria creativa y cultural. Soy profesora de la universidad, veo aquí algunos de mis estudiantes, y importante también que ellos sepan que hay un apoyo hacia la futura labor profesional que ellos van a desarrollar. Así es que muy contenta de este día, de por fin iniciar este año 2 de nuestro PTI. Agradecer a Copeval, en especial a Carolina Jarpa, por todo el respaldo en tema administrativo. Así es que eso, siempre se queda alguien en los agradecimientos, pero en general manifestar la gratitud del sector por esta nueva oportunidad de desarrollo y crecimiento que tenemos y empezamos hoy día. Muchas gracias. Gracias, Jimena, por tus palabras y por esa presentación. Y tenemos también preparado un video de las actividades del PTI que queremos compartir con ustedes.
Bien, y para continuar nuestra actividad de lanzamiento, queremos dejar con ustedes a nuestro expositor invitado y les voy a contar antes un poco sobre él. El doctor Nicolás del Valle Orellana es especialista y coordinador del programa de cultura de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe de la Organización de las Naciones para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO. Licenciado en Ciencia Política, magíster en Pensamiento Contemporáneo y doctor en Filosofía. También ha sido investigador visitante en el Instituto Iberoamericano de la Fundación del Patrimonio Cultural Prusiano de Berlín, en Alemania, profesor visitante de la Facultad de Artes y Ciencias Sociales de la University of New South Wales en Australia, profesor invitado en el Centro de Investigación Artística en Argentina y también investigador visitante en el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Freie Universität de Berlín en Alemania. Actualmente, sus líneas de interés versan sobre políticas culturales y educativas para el desarrollo sostenible. El doctor del Valle nos presentará la ponencia Crisis y recuperación de la cultura en Chile, brechas, desafíos y oportunidades. Bienvenido, Nicolás. Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos y todas quienes están acá el día de hoy acompañándonos. La verdad es que para la UNESCO y en nombre de nuestra directora de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe, Claudia Uribe, es un honor estar aquí, toda vez que esta instancia de lanzamiento es también el apoyo a un trabajo de coordinación y coherencia intersectorial entre los diferentes sectores. Vemos el día de hoy en las presentaciones protocolares a representantes de agencias del Estado y particularmente ligadas al Ministerio de Economía y al mismo tiempo también al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, lo que demuestra justamente la urgencia de identificar las sinergias y fomentar una coherencia y una coordinación entre los diferentes sectores, en este caso entre economía y cultura. Justamente la presentación del día de hoy centrada en la economía creativa y en este Año Internacional de la Economía para el Desarrollo Sostenible, se centra en esto, ¿no? En estos vínculos entre economía y cultura, vínculos que usualmente se concebían como independientes, como departamentos estancos. Al mismo tiempo también me gustaría agradecer particularmente a todos y todas las artistas, cultores, gestores culturales, emprendedores e innovadores sociales en los territorios y en las comunidades, quienes son finalmente quienes implementan y transforman la vida de las personas con la cultura y con el fomento de la industria creativa en los diferentes territorios y comunidades. Yo creo que este tipo de lanzamientos y actividades tributan al esfuerzo de estas personas en el campo. Y finalmente también yo creo celebrar este tipo de iniciativa y particularmente de programas y proyectos de este tipo como los PTI para que buscan fortalecer las capacidades de los territorios y desarrollar esas capacidades instaladas ya para de ese modo generar un medio ambiente artístico, cultural, económico, que permita y que garantice el florecimiento de la creatividad para un desarrollo más sostenible. Dicho eso, la verdad es que la presentación del día de hoy, gracias a la invitación de Jimena Alarcón, la gerente de este proyecto, este programa, va a versar sobre el Año Internacional de la Economía Creativa para el Desarrollo Sostenible. Quienes no saben eso, les informo que justamente el año 2021, previo a la pandemia, fue nominado como Año Internacional de la Economía Creativa para el Desarrollo Sostenible, y en ese sentido vamos a tratar de abordar un poquito cuáles son las implicancias de este año internacional, también cuáles son las orientaciones técnicas más generales de la UNESCO en este contexto, y también hacer un doble clic muy rápido y sucinto respecto de la situación de la economía creativa y particularmente del sector cultural en nuestro país. Y después imagino que tendremos la oportunidad de poder conversar y dialogar sobre la temática, así que procederé a compartir pantalla. Solamente un segundo. Jimena, te pediría ahí si tú me haces una seña si es que están viendo la pantalla. Nicolás, perfecto. Se ve perfecto. Muy bien. Entonces comencemos un poquito con la presentación del día de hoy, ¿no?
Particularmente, y una de las bajadas de esta presentación va a estar enfocada particularmente en la relación de crisis, ¿no? Y de impactos socioeconómicos sobre el sector de la cultura en Chile en particular, identificando algunas brechas y desafíos. Eventualmente la sección de oportunidades vamos a poder abordarla de manera más profunda con el diálogo, con las diferentes personas que están participando aquí en este evento, en este lanzamiento, ¿no? Así que procedamos un poquito a abordar algunos antecedentes del Año Internacional de la Economía Creativa y por qué tiene tanta relevancia, ¿no? Primero, como algunos antecedentes, decíamos que ya el año 2019, en el seno de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se adoptó una resolución, que se señala aquí en esta lámina, para declarar al año 2021 como el Año Internacional de la Economía Creativa para el Desarrollo Sostenible. Aquí hay varias cuestiones que uno debería señalar. Lo primero es que esta declaración se suscita antes de la pandemia de la COVID-19 a nivel global. Y en ese sentido, si bien no hay una concatenación directa, aparece como una oportunidad para volver a reflexionar y poder promover a la economía creativa para el desarrollo sostenible. Y en ese sentido, simplemente recordar que los años internacionales, pero también los días internacionales son fechas conmemorativas que tienen un objetivo muy particular, sensibilizar al público y comunicar lo relevante de este tipo de temáticas para el desarrollo en términos integrales, no solamente el desarrollo económico, no solamente un desarrollo social, sino también un desarrollo ambiental que tenga como motor la cultura, ¿no? Y la cultura como agente dinamizador de la economía. Y en ese sentido, particularmente este año internacional tiene como objetivo reconocer, promover y acelerar las contribuciones económicas, sociales y ambientales, los tres pilares del desarrollo sostenible de la economía creativa en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Solamente recordar que desde 2015 hasta la fecha, desde noviembre del 2015 hasta la fecha, nosotros contamos con una agenda global suscrita por alrededor de 198 países y que reúne y que se condensa en básicamente 17 objetivos, y cada uno de esos objetivos tiene diferentes metas a cumplir y hay indicadores asociados para poder monitorear y hacer seguimiento al cumplimiento de esos compromisos, dentro de los cuales nuestro Estado, el Chile, ha aceptado y ratificado. En ese sentido, decir que la concepción que se está jugando aquí de un modelo de desarrollo particular, de un modelo económico particular, es fundamental. Y en ese sentido, ya podemos presenciar en el giro del discurso del nivel de política pública, como en un momento la economía creativa estaba muy centrada en la protección de ciertos bienes de interés cultural, de ciertas expresiones artísticas y culturales. Sin embargo, ya llegado el siglo XX, hemos podido identificar un giro en el discurso de las políticas públicas, cada vez más entendiendo que la economía creativa es el modelo económico de la sociedad del futuro, una sociedad que es pacífica, sostenible y que justamente no se basa en la explotación de los recursos naturales necesariamente, ni en la privatización de bienes públicos, sino muy por el contrario, trata de explorar a la creatividad y la innovación, la tecnología, el conocimiento y la cultura como motores del desarrollo integral, el desarrollo sostenible. En ese sentido, este nuevo concepto de desarrollo sostenible que contiene la agenda de educación y la agenda de cultura y la agenda social de desarrollo sostenible está centrada en las personas. Y en ese sentido, nosotros tenemos que generalmente pensar no solamente en el crecimiento económico y la generación de empleo, sino también cómo este conjunto de medidas transforma la vida de las personas. Algunos antecedentes y algunos números que nosotros teníamos antes de la pandemia respecto a las contribuciones de la economía creativa y particularmente de las industrias culturales y creativas, que son el corazón de la economía creativa. Lo primero, efectivamente, es la contribución que hacen estas industrias al PIB mundial y a la economía mundial. Se ha estimado alrededor de un 3% en términos de contribución. Al mismo tiempo, uno podría sostener también en términos de la generación de oportunidades de empleo, ¿cierto?, de posiciones de trabajo, y en particular creo que esto es una cuestión no menor para relevar, cómo es particularmente el sector cultural o el sector creativo que ofrece mayores oportunidades de trabajo para la población joven entre 18 y 25 años, justamente una población que ha estado rezagada históricamente alrededor de las últimas 3 décadas en la incorporación al mundo del trabajo.
Al mismo tiempo también, algo que no señala la diapositiva, pero que también hay que constatarlo, es cómo el sector cultural es fuertemente feminizado y cómo también, por lo tanto, incide particularmente la incorporación del mundo femenino al campo laboral. Un tercer antecedente, solamente para que nos hagamos una idea, ¿no? De las 20 economías más importantes del mundo, tanto economías grandes y medianas, que contribuyen al 61% de la economía mundial, la economía creativa es parte de sus estrategias de desarrollo. Y de hecho, cabe constatar que recientemente se organizó el G20, el encuentro de estas 20 economías, que tuvo como centro de las preocupaciones a la economía creativa y a la cultura en particular. De manera que esta intención de promover a la cultura como motor de desarrollo no solamente es una agenda de los diferentes agentes que están en el territorio, las personas que nos están viendo aquí, que participan de este encuentro. No solamente también es una agenda de la UNESCO como una de las agencias del Sistema de Naciones Unidas especializada en este tipo de temáticas. No solamente es la agenda de todo el sistema de Naciones Unidas y todos los países y los estados que forman parte de esta organización, sino que además es una tendencia del mundo desarrollado y por lo tanto es una estrategia que nosotros como sur global y como países en vía de desarrollo debemos mirar, no para replicar los modelos externos, pero sí para aprender de ellos, para adoptarlos y adaptarlos a nuestras propias condiciones específicas. Yo creo que este es el mensaje clave que uno podría identificarlo, de hecho, en la hoja de ruta para la economía creativa, para el desarrollo sostenible de la UNESCO, y que podría centrarse justamente en esta frase, ¿no? Condensarse en esta frase. La creatividad se reconoce cada vez más como un recurso renovable y omnipresente para el desarrollo sostenible centrado en las personas y el planeta. También puede empoderar e involucrar a varios grupos vulnerados y en ocasiones marginados dentro de las sociedades, ya sea el mundo femenino en el campo laboral, como ya insistíamos en la lámina anterior, también, por ejemplo, las poblaciones, los pueblos indígenas y originarios de las diferentes naciones del mundo, al mismo tiempo también otros grupos desaventajados o en condiciones de vulnerabilidad, como las personas con discapacidad, por ejemplo, disidencias de género y sexuales, entre otros, ¿sí? Pasemos entonces un poquito a revisar algunos datos ya en el marco de la pandemia y los impactos socioeconómicos del COVID sobre las industrias culturales y creativas. Solamente yo quisiera recordar dos cosas. Lo primero es que nuestro secretario general de Naciones Unidas le solicitó a todas las agencias del Sistema de Naciones Unidas que hicieran una revisión rápida, una evaluación rápida de los impactos socioeconómicos en los diferentes sectores. Y nosotros como organización hicimos ese trabajo primero a nivel global, pero también cada una de nuestras oficinas de campo a nivel nacional. Y nos encontramos con un conjunto de hallazgos que son fundamentales para poder tomar decisiones de manera informada en base a evidencia y formular políticas públicas que se hagan cargo de estos datos, es decir, particularmente centrado en las brechas que queremos disminuir, en los desafíos que debemos enfrentar y también algunas oportunidades que se presentan y que podemos abordar, ¿no? En ese sentido, yo quiero dar también un segundo elemento respecto a esto último, es que nosotros recientemente, solamente el mes recién pasado, hemos publicado un estudio global que lleva el título de esta lámina, las industrias culturales y creativas frente a la COVID-19, que yo invito a visitar, es completamente descargable y gratuito y ustedes van a poder ahí también acceder a otra información. En esta presentación tratamos de hacer una condensación, una versión breve de algunas de las conclusiones principales de este estudio, pero también de alguna evidencia comparada que podemos también traer a colación en esta presentación. Lo primero, cuando hablamos de industrias culturales y creativas, en esta infografía ustedes van a poder comprender cuáles son los diferentes subsectores o industrias que componen este gran sector que estamos llamando industrias culturales y creativas, ¿no? Tenemos por un lado el patrimonio cultural y natural, que suele marginarse del campo de la cultura y las artes. De hecho, ese no es solamente el caso de nuestro tinglado institucional a nivel nacional, sino que también uno podría identificarlo también a nivel comparado en otros tinglados institucionales, en otras gobernanzas culturales, a nivel regional, pero a nivel internacional, e incluso uno podría identificarlo desde la propia visión de la UNESCO con nuestras convenciones o instrumentos normativos a nivel internacional, que algunos están centrados en la diversidad de expresiones culturales, por ejemplo, que es la Convención del 2005, centrada en la industria creativa, pero también tenemos a la Convención de 1972 sobre patrimonio cultural y natural,
particularmente patrimonio mundial, patrimonio tangible, pero también la Convención del 2003 sobre salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, entre otros. Es decir, inicialmente uno podría sostener que el mundo del patrimonio se encuentra fuera de las industrias culturales y creativas, pero en sentido estricto, y esto hay que destacarlo, es también parte de la industria cultural y creativa. Aquí esta es una distinción analítica, por lo tanto, pero no política ni técnica, porque justamente los actores participan. Los museos de arte contemporáneo, por ejemplo, el Museo de Bellas Artes, y no solamente los museos públicos que yo acabo de mencionar, sino también una gran cantidad de museos privados y público-privados, que si bien participan del mundo del patrimonio, también contribuyen a las industrias culturales y creativas y por lo tanto deben ser incorporados en esta misma dimensión. También, bueno, las artes escénicas y festividades, justamente, que han sido una de las industrias que han sido más afectadas en términos comparados al interior de las industrias culturales y creativas, las artes visuales y artesanías, que también, de hecho, se engarzan con el patrimonio cultural inmaterial. Recordemos que las artesanías son parte del patrimonio intangible de los pueblos. También el libro y la prensa, y aquí no solamente tenemos el fomento lector y la industria del libro, tenemos también toda la industria de telecomunicaciones, la industria medial que participa también de este campo para la UNESCO. Medios audiovisuales e interactivos, y diseños y servicios creativos, ¿no? Estos son básicamente los 6 elementos que además de componer lo que nosotros entendemos como industrias culturales y creativas, también fueron las unidades de análisis de esta investigación a nivel global que nosotros realizamos. ¿Qué es lo que nosotros pudimos constatar de aquí? Primero es el ciclo de los impactos, ¿no? Y aquí en esta infografía que ustedes pueden observar en esta presentación, vamos a poder identificar un ciclo del impacto del COVID que nosotros hemos vivido, y no solamente nosotros, nos empezamos a dar cuenta que desde una perspectiva comparada y desde una perspectiva global, hay cuestiones que se repiten, ¿no? Y esto no solamente son los algoritmos y las proyecciones de los especialistas respecto a las tasas de contagio, sino también de las dinámicas que ocurren al interior de todos los espacios culturales que participan de este ecosistema. Y lo primero que decimos, ¿no? Emerge la pandemia de la COVID-19 y lo primero que ocurre es una imposición de restricción de viajes, ¿no? Se restringen los viajes. Yo quiero solamente recordar que el 95% de los sitios de patrimonio mundial a nivel global fueron completamente cerrados. El 98% de los museos a nivel global fueron completamente cerrados, y de hecho de ellos alrededor del 13% no volverá a abrir con la primera ola. Lo que inmediatamente después tenemos la regulación de reuniones de grupos, distanciamiento social, aforo, cantidad de personas, política respecto del uso de espacios públicos abiertos y públicos cerrados, contagios en progresión, aumentan los contagios, y automáticamente lo que ocurre, antes de alcanzar siquiera a diseñar las regulaciones para las reuniones grupales, cierre de establecimientos de las industrias culturales y creativas, entramos en confinamiento, dejamos de asistir al museo, dejamos de asistir a los cines, al teatro, a los conciertos, en fin. Y nuevamente en ese momento nosotros nos recluimos en nuestras casas y echamos mano directamente a la cultura digital, cuestión que es fundamental para poder entender la economía creativa actualmente. Luego una disminución de contagios, una reapertura progresiva de los establecimientos de las industrias culturales y creativas, esta vez con las políticas claras respecto de las reuniones grupales y del distanciamiento físico. Nuevamente aquí nosotros empezamos a constatar que no todos los espacios abren, algunos abren con mayor intermitencia, hubieron gran cantidad de despidos y por lo tanto tampoco habían capacidades instaladas para poder abordar este conjunto de desafíos, y no solamente capacidades en términos de recursos humanos y financieros, sino también técnicos de infraestructura. No tenemos tampoco las antenas repetidoras de internet, ni una plataforma interactiva para poder comunicar y permitir acceder y participar culturalmente a los públicos de los bienes de interés cultural y las expresiones culturales que se difunden a través de estos espacios. Entonces hay una disminución de capacidad, por lo tanto una disminución de la producción, y por lo tanto después una menor demanda de experiencias culturales presenciales, por diferentes razones. Primero, por una relación de costumbre respecto del consumo cultural online. Segundo, por un conjunto de incertidumbre o falta de seguridad en los diferentes países respecto de las políticas de vacunación y de control sanitaria de la pandemia, pero al mismo tiempo también de las políticas culturales y económicas respecto de cómo apoyar a los diferentes espacios culturales para seguir garantizando un derecho humano fundamental, que es el participar de la cultura de una sociedad. Luego
tenemos un nuevo aumento de contagios y seguimos el ciclo, ¿no? Tenemos que fijarnos, ¿no?, que este ciclo precisamente no va al alza, no va al ciclo de la economía, y esto es una cuestión realmente importante, porque hay una reactivación económica a nivel mundial y perspectiva comparada, y esto se repite en la mayoría de los países que nosotros estamos analizando, al menos de los 20 países de las economías grandes y medianas, es como si bien hay una tasa de crecimiento de todas las industrias, la industria cultural y creativa está al final de esa tasa de crecimiento, en algunos casos incluso en contra de la orientación de los gráficos hacia el alza, ¿no? Y por lo tanto tenemos que poner una atención específica, no solamente en la economía en su conjunto, sino también en las particularidades de cada uno de los sectores, entre ellos el sector cultural. Aquí tenemos una infografía, la que voy a tratar de pasar muy rápido, pero aquí podemos ver también el tipo de impactos, ¿no? Y cómo el diseño y los servicios creativos, por ejemplo, tuvieron algunos trastornos, evidentemente, afectaron, las agencias y los estudios de diseñadores se vieron afectados, como no, pero sin embargo tuvieron mayor capacidad de adaptarse a estas nuevas políticas de confinamiento, distanciamiento público, y al mismo tiempo también logran abordar, no solamente tener capacidades de adaptación, sino también de abordar las nuevas oportunidades del futuro con la emergencia y el fortalecimiento de una agenda de cultura digital tan potente en la actualidad. Y yo creo que ir ya a la contraparte, el patrimonio cultural y natural, que usualmente lo dejamos fuera de las industrias culturales y creativas, pero que es parte, quiero insistirlo, tiene un impacto catastrófico, no solamente en la participación de los públicos, sino también en las propias capacidades internas de estos sitios de poder brindar una experiencia inmersiva, por ejemplo, a través de la cultura digital, toda vez que no cuentan ni con las capacidades de recursos, ni recursos humanos, ni tampoco financieros, menos de infraestructura y de tecnología. Entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar? Y estas conclusiones son bastante evidentes, pero no está de más señalarlas. Primero, que hay una evidente dependencia de experiencias físicas, un evidente impacto mucho mayor de los espacios que dependen de experiencias físicas, ¿no? En ese sentido, los museos y el mundo del patrimonio es particularmente afectado. ¿Qué ocurre con las festividades? ¿Qué ocurre con los bailes chinos, que es el único elemento en la lista representativa de patrimonio cultural inmaterial? ¿Y qué pasa con toda la cadena de esas festividades, asociadas a esos sitios de patrimonio mundial, asociadas a esos museos, porque efectivamente existe una cadena de valor en torno a estos diferentes espacios, pero no solamente los espacios patrimoniales, las artes escénicas, yo insisto, fueron muy fuertemente afectadas, severamente afectadas, lo mismo que ocurre también con otros subsectores al interior del sector cultural. Lo mismo que también cabe constatar a nivel global, que hay una sistemática caída del valor añadido bruto, y en ese sentido uno podría decir que incluso va a contrapelo del crecimiento larvario, el crecimiento económico que estamos evidenciando a nivel global. Y en ese sentido, nuevamente, lo que tenemos que buscar son políticas económicas que ayuden al sector creativo a incorporarse en esa ola de reactivación. La pregunta es entonces, ¿qué tipo de medidas estamos elaborando nosotros o qué planes de recuperación específicos para el sector cultural estamos elaborando? No solamente desde el gobierno central, sino también de los gobiernos locales y regionales y también desde las diferentes instancias de toma de decisiones. También al mismo tiempo el rendimiento de las industrias culturales y creativas ha empeorado y digámoslo, se han ido desarrollando y profundizando ciertas brechas y ciertas condiciones de vulnerabilidad. Ha habido una pérdida radical de ingresos, más adelante lo vamos a ver, pero ya a nivel global se habla de entre un 20 y un 40% en los diferentes países. En fin, podríamos seguir y yo creo que por cuestiones de tiempo habrá que pasar revista de manera más rápida. Tenemos aquí un conjunto de conclusiones también, como la formalidad, y esto también es sabido, como el nivel de participación en el mundo laboral, en el campo cultural y creativo, es ampliamente informal, y por lo tanto la pérdida de niveles de ingreso y números de desempleo son realmente muy brutales. Detengámonos un poco entonces, ¿qué plantea la UNESCO frente a esto? Justamente para lanzar la conmemoración de este año internacional, la UNESCO ha propuesto y ha priorizado básicamente 3 grandes orientaciones o líneas de acción que deberíamos pensar cada uno de los países que forman parte de la organización. Primero, y esto es fundamental, hacer una revisión exhaustiva de la situación de las y los artistas y profesionales de la cultura, ¿ya? ¿Qué significa revisión de la situación de los artistas y profesionales de la cultura? Revisar las políticas relativas al estatus del artista como trabajador,
analizar las redes de seguridad social y económica, cómo estamos garantizando los derechos sociales y económicos a el mundo de la cultura y el sector creativo, repensar y revisar la remuneración justa para un trabajo creativo en línea y presencial. Lo que hemos identificado también, sobre todo en el subglobal, es cómo la oportunidad de ampliar las oportunidades para participar en el campo cultural a través de la cultura digital se ha habido emparejada por un aumento de oportunidades, pero por una precarización de la remuneración justa y el trabajo digno de los artistas y los agentes culturales y artísticos en general. Y finalmente también revisar cuáles son las condiciones institucionales para garantizar que la libertad artística incida en la economía creativa y en el desarrollo sostenible. Yo con esto quiero recordar lo siguiente. La UNESCO desde 1980 cuenta con una recomendación para todos los países miembros para poder orientar las regulaciones y las legislaciones nacionales a este respecto. Nosotros contamos con una ley ad hoc, pero una ley que podría ser revisada y reactualizada a la luz de los impactos socioeconómicos del COVID sobre los artistas, los cultores, las cultoras y los profesionales de la cultura en general. Una segunda línea es propiciar un entorno que permita patrones de crecimiento sostenible, es decir, propiciar un ambiente de desarrollo sostenible desde la cultura, y aquí hay diferentes niveles, ¿no? Particularmente desde pensar el financiamiento del sector cultural, pasando por los sistemas informativos nacionales y la producción de los datos. Necesitamos contar con ese tipo de informaciones. ¿Cuánto contribuye al PIB la cultura en Chile? Es una información que nosotros no sabemos y que nuestro país está al debe, por ejemplo, pero al mismo tiempo también podríamos pensar en los catastros y registros que el propio Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio ha comenzado desde el año pasado, justamente para poder tener una cartografía de quiénes son los agentes, cuáles son sus características, cuáles son sus necesidades, cuáles son las brechas y las demandas que los afectan particularmente. Y un tercer nivel, adaptar las políticas culturales a los retos y oportunidades de la transformación digital. Y aquí hablamos desde acceso equitativo al Internet. Recordemos que el 46% del mundo no tiene Internet. También la protección de los derechos de autor y el trabajo cultural en línea y a distancia, la mejora de la infraestructura de las tecnologías de la información y la comunicación, la capacitación de los trabajadores creativos y el público para que se beneficien de este uso de tecnologías. Hay una diferencia y una brecha etaria fundamental. Hay gestores culturales que no saben cómo usar las tecnologías y al mismo tiempo hay personas que quieren participar del mundo cultural que tampoco saben cómo usar esas tecnologías para acceder a estos bienes y estas expresiones. Estas son básicamente entonces las tres grandes líneas de acción que se proponen para este año. Pensemos un poquito en el caso chileno. Lamentablemente en Chile, y una de las grandes brechas que nosotros vamos a tener es una unificación de datos. Uno de los grandes desafíos para Chile es contar con un sistema informativo nacional integrado y con evidencia que no solamente sea proveída por el mundo académico, el mundo de la sociedad civil, sino que al mismo tiempo también hay una coordinación entre los diferentes servicios públicos para proveer estos datos, ¿ya? Y hay que decir que nosotros estamos al debe como país a ese respecto. Sin embargo, nosotros contamos, por ejemplo, con el catastro de estado de situación de agentes, centros y organizaciones culturales del año pasado, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y aquí cabe constatar algunos elementos, solamente algunos elementos. El 85% de quienes fueron encuestados o que participaron en este catastro son independientes, ¿sí? Y al mismo tiempo, alrededor del 10% no trabaja sin contrato, ¿ya? Si trabaja sin contrato, evidentemente tenemos un conjunto de problemáticas, asignaciones, por ejemplo, en términos de seguro social, en términos de garantía de ciertos derechos sociales y económicos. Al mismo tiempo nos damos cuenta que es una cuestión evidente, pedirle al mundo creativo que nos entregue liquidaciones de sueldo durante 12 meses en Chile, es algo que no es realista, porque el trabajo creativo, por lo menos en Chile, pero también uno diría en realidad en términos comparados, no funciona así. En ese sentido, nosotros tenemos que tener políticas y programas que estén enfocados a las particularidades del sector y que estén orientadas a la mayor formalización. Por ejemplo, el acceso a el 10%, por ejemplo, de las pensiones, en muchos casos no afecta al campo cultural, justamente porque no hay cotizaciones al respecto. ¿Por qué? Porque trabajan como independientes o trabajan de manera informal sin un contrato.
Al mismo tiempo también hay que constatar otros elementos, ¿no? Alrededor del 70% de los trabajadores pertenecientes, en este caso a las artes visuales, no tienen un contrato de trabajo, es decir, es completamente extensivo al dato anterior, y esta situación también es extensiva a las artes escénicas y la música, que han sido fuertemente afectadas por la pandemia, como ya hemos dicho. También otro dato me parece relevante, que el 78% de los encuestados en este catastro vio que sus actividades fueron canceladas o postergadas, o en su defecto vieron disminuidos sus ingresos. Estos datos oficiales del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio están empalmados directamente con otra evidencia que han sido levantadas por organizaciones de la sociedad civil, como el Observatorio de Políticas Culturales, que señala que el 81% de los trabajadores de la cultura disminuyó sus horas laborales, o que ya no trabaja en la cultura como actividad principal, y que el 69% sufrió una baja de sus ingresos en comparación a un mes del año normal, ¿no? Es decir, quiero enfatizar esto: los impactos han sido severos sobre el sector cultural y al mismo tiempo el sector creativo y cultural tiene ciertas particularidades que debemos atender, no bajo el paraguas de un programa general de la economía, sino que entender las particularidades económicas del sector. ¿Cuáles son las brechas que hemos identificado? Lo que hizo la UNESCO a nivel nacional fue organizar una Conferencia Nacional de Economía Creativa, donde se reunieron un conjunto de agentes artísticos y culturales a nivel nacional, desde los territorios representados por una red nacional de territorios creativos que está actualmente trabajando, al mismo tiempo a través también de representantes del mundo privado, también al mismo tiempo también de ciertas incubadoras, cultores, representantes de los gremios del sector creativo y cultural, formuladores de política pública, el mundo académico, el Banco Interamericano de Desarrollo, en fin, una gran cantidad de actores. Yo los invito, quienes no pudieron verlo, pueden acceder a YouTube y ver las 2 jornadas de trabajo muy interesantes, que estuvieron centradas en identificar brechas, desafíos y oportunidades. El día de hoy yo voy a tratar de centrarme en las brechas y desafíos que podemos identificar por cada una de las líneas de acción. Y vamos a decir, ¿no? La vulnerabilidad del sector es una de las cuestiones que hay que constatar. Eso se da no solamente por las particularidades del trabajo creativo, sino también por las particularidades del trabajo creativo en nuestro país. Esa vulnerabilidad se explica por varias razones, ¿no? Primero, por los impactos del COVID, pero segundo, por ciertas vulnerabilidades que existían ya con anterioridad a la pandemia. También las condiciones de ocupación laboral de las mujeres. Recordemos que con esta pandemia, en todos los sectores de la economía, en términos agregados, la participación femenina en el mundo laboral disminuyó hasta 10 años en el pasado, es decir, estamos en los mismos números de hace 10 años en el pasado. Imagínense cómo es el caso del sector cultural y también el educativo, que son fuertemente feminizados, es decir, el impacto es brutal, ¿no? Y en ese sentido, medidas que estén enfatizadas la participación femenina en el mundo cultural y creativo son fundamentales. También podemos identificar una amplia dependencia por parte de los artistas, las y los artistas y trabajadores de la cultura, en términos de contratación, de ingresos, de oferta laboral, al financiamiento irregular. Financiamiento irregular que tiene 2 fuentes principales: los fondos concursables por un lado y el financiamiento privado. Aquí hay que decir algo, ¿no? No solamente que el financiamiento privado proviene de, por ejemplo, donaciones culturales a través de empresas y grupos económicos, sino también en la participación de todos y todas las ciudadanas de a pie que participan en los espacios culturales pagando un ticket o pagando un acceso a esos espacios. Decir lo siguiente: es cierto que en Chile no hay solo fondos concursables, muchas veces se repite hasta la saciedad que el único modelo imperante es un modelo de concursabilidad y competencia, lo cual no es cierto, pero sin embargo es importante recalcar que es mayoritario y preponderante, ¿no? Y que en ese sentido es sugerente por lo menos pensar modalidades más mixtas de financiamiento que tengan fondos concursables y participación privada, pero también que haya asignaciones directas o más directas al menos desde el público, desde el Estado. Al mismo tiempo también vemos un problema de brecha en términos de la codificación tributaria de ciertas actividades que terminan excluyendo de ciertos beneficios, pero también al mismo tiempo sobrecodificando y por lo tanto no comprendiendo la naturaleza del sector, que actualmente se ve afectado por nuevas innovaciones y la transformación digital. Muchas veces uno se pregunta, bueno, Spotify es parte de las industrias culturales y creativas, por cierto que lo es, lo mismo que Amazon, etc. Y la innovación social justamente se encuentra ahí, pero muchas veces está cercenada o excluida de los códigos tributarios asociados al sector cultural. En ese sentido tenemos que repensar la codificación tributaria
que también oriente los programas, los planes y los proyectos que provengan del Estado miembro. Y finalmente, ¿cuáles son las condiciones de seguro social y contratación en términos de los trabajadores de la cultura y las y los artistas? Y aquí es evidente lo que se ha repetido ya, es la falta de formalización. Nos parece que ya el Ministerio de Economía, por lo menos, ha emprendido un conjunto de medidas de incentivo a la formalización y eventualmente es sugerente pensar algo similar, pero ad hoc a las condiciones y los requerimientos y las características del sector creativo, por ejemplo. En términos de proporcionar un entorno para generar patrones de crecimiento sostenible, yo diría lo primero es la brecha entre zonas rurales y urbanas. Esto es una brecha que ya existía antes de la pandemia, pero que ahora ha sido profundizada de manera radical, toda vez que las zonas rurales no tienen, no tienen la misma conectividad que en los sectores urbanos, sino que al mismo tiempo se ha ido mermada en otro tipo de capacidades. También el financiamiento extra presupuestario dependiente de los fondos públicos concursables incide en la irregularidad de las condiciones de una actividad creativa sostenible. Y por lo tanto, si queremos tener un ambiente que genere, que sea una incubadora de creatividad, necesitamos tener un financiamiento más permanente y más regular. También la fragmentación del sistema informativo nacional y la falta de datos e información pública, que nosotros como UNESCO tengamos que citar un catastro del año pasado, que no está actualizado hasta la fecha, sabemos que se está actualizando, y algunos trabajos larvarios e incipientes de organizaciones de la sociedad civil nos indica que nosotros tenemos que hacer un trabajo como país para integrar el sistema informativo nacional y proveer de información pública para la toma de decisiones, para la formulación de política, pero también para la deliberación por parte de las organizaciones y las comunidades de la sociedad civil. Planes de cultura a nivel regional y local. Ahí nosotros constatamos una falta de participación social y de coordinación con los distintos agentes del territorio. Y finalmente, y no menos importante, el presupuesto de cultura no alcanza un 1%. Sabemos que la propia ministra actualmente en el cargo ha señalado públicamente el deseo de aumentar el presupuesto público de la nación en cultura al menos en un 1%. Nosotros como experiencia comparada sabemos que la cultura contribuye alrededor de un 2 y un 3%, y por lo tanto la contribución de los presupuestos de la nación al sector cultural y creativo deberían ser más o menos equivalentes. Finalmente, y con esto yo ya voy cerrando, perdón la extensión, respecto a la adaptación a los retos de la transformación digital, diríamos varias cosas. Lo primero es que hay una brecha evidente en términos de las capacidades de infraestructura, de las técnicas de información y comunicación, y el uso de esas tecnologías. Es decir, no solamente tenemos espacios culturales que no tienen las cámaras, la indumentaria, el backline para poder realizar eso, sino que incluso aunque los tengamos, no tenemos equipos y personas que tienen las capacidades para poder usarlas. También vemos una disparidad en las competencias, habilidades y conocimiento entre los artistas, cultores y profesionales de la cultura para hacer uso de esas tecnologías. Y no solamente eso, sino que también cómo las desigualdades sociales afectan directamente las capacidades de los públicos en participar digitalmente de la vida cultural. Es decir, mientras más desaventajado en términos de ingreso, por ejemplo, o en términos multidimensionales también, menor participación digital o menor conocimiento o capacidades para hacer uso de las tecnologías para poder participar de la vida cultural de nuestro país. Finalmente, nuevamente se repite la brecha entre las zonas rurales y urbanas respecto al acceso digital a las expresiones culturales y de bien cultural. A mí me gustaría terminar el día de hoy con una pregunta, y una pregunta por las soluciones públicas. Y soluciones públicas no solamente desde el Estado, porque efectivamente es necesario que haya una coordinación entre el sector público, la sociedad civil y el sector privado para elaborar soluciones públicas innovadoras que atiendan a estas brechas. Recordemos que nosotros queremos disminuir brechas, queremos enfrentar los desafíos y abordar las oportunidades del futuro. Y para eso tenemos que actuar de manera coordinada. Entonces la pregunta que debemos hacernos, ¿no?, es ¿qué tipo de políticas, planes y programas pueden implementarse para abordar las brechas y desafíos? Creo que es la pregunta que nosotros deberíamos tratar de responder todos y todas en conjunto. Muchas gracias. Gracias a ti, Nicolás, por esa tremenda presentación con información tan importante a la hora de tomar decisiones, justamente de implementar políticas públicas. Queremos abrir el micrófono para aquellos que tengan ya sea preguntas o comentarios a propósito de la presentación de Nicolás, que los puedan hacer ahora.
Gracias por la invitación. Aprovecho de este micrófono abierto, dar un gran saludo a Nicolás, a Jimena, ¿no es cierto?, a Susana, a Camila, a Carlota, con la que trabajamos acá en C3 también, tiene su taller acá, a Ellen, y a todos quienes, y todas quienes nos acompañan hoy día. Es importante, es lo que ha resultado, es lo que causa cambios en la realidad, la capacidad de organizarnos, planificar juntos y hacer crecer el ecosistema creativo. Así que yo quiero agradecer el lanzamiento de este segundo año del PTI y ofrecer también, como siempre, todo el apoyo y las instalaciones del Centro de Creación de la Municipalidad de Concepción para seguir impulsando el desarrollo de las industrias culturales y creativas. Muchas gracias, muchas felicitaciones, y creo que se abre un interesante camino y que es un gran trabajo el que han hecho hasta ahora, así que felicitaciones. Bien, muchas gracias por ese comentario y felicitaciones también. Damos la oportunidad a alguien más si quisiera, ya sea hacer preguntas a propósito de la presentación de Nicolás o comentarios generales, también felicitaciones como la que acabamos de escuchar. Hola, buen día. A mí me gustaría hacer una pregunta para Nicolás. También agradecer, lógicamente, la invitación, tanto la que hizo recién Johan como la invitación a este evento. Y preguntar a Nicolás que si han analizado el tema de la concursabilidad que siempre tiene que sufrir el arte, la cultura. Al menos en Chile siempre tiene que pasar por este tema de estar concursando, el fondar, ¿cierto? De que se creó una verdadera cultura, digamos, de aprender a pasar esta valla que significaba el tema burocrático, pero que además obliga a estarse peleando unos con otros por presupuestos que además son muy bajos. Cómo también implementar culturas que puedan transferir recursos sin necesidad de tanta burocracia, o que puedan entregar esta vitamina que muchas veces se necesita para desarrollar la iniciativa en que nos movemos todos nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si respondo Sí, adelante. o recolectamos otra. Perfecto, sí. Gracias, Rodrigo, por tu pregunta. Yo creo que es una pregunta clave y una pregunta que no podemos eludir porque se repite de manera permanente entre todos los agentes artísticos y culturales del país, honestamente. Lo primero que tenemos que decir es que, a ver, la concursabilidad no es que esté mal, ¿ya? Y eso hay que entenderlo con todas sus letras. Es deseable que hayan fondos concursables disponibles para el público y para los diferentes agentes que compitan por esos recursos. El problema es cuando hay un modelo unívoco de financiamiento o que esté concentrado en una fuente de financiamiento. En este sentido, vamos a decir, en términos comparados, hay básicamente 3 grandes fuentes de financiamiento y 3 modalidades grandes de financiamiento. Por un lado, asignación de recursos a través de concursabilidad, asignación de recursos a través de donaciones culturales por medio de exenciones tributarias para el sector privado, por ejemplo, y también programas de asignaciones directas, ¿sí? Hay que recordar algo, es cierto que los fondos de cultura son fondos concursables, pero también hay programas como el programa de organizaciones colaboradoras del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, que es justamente asignaciones directas, ¿sí?, en base a ciertos criterios, un plan de trabajo, ciertos requisitos, a cierta calidad, etc. Entonces, para responder a tu pregunta, dicho esto, lo que nosotros deberíamos propender a nivel nacional, pero también a nivel comparado en otros países que están en condiciones similares o peores que las nuestras, es tratar de fortalecer diferentes fuentes de financiamiento y abrir una agenda que repiense los mecanismos de financiamiento de la cultura en términos generales, ¿ya? Y eso significa no erradicar la concursabilidad, porque eso permite justamente ser a modo de financiamiento semilla para ciertas iniciativas. Lo que no puede ocurrir, que es lo que realmente está ocurriendo y es lo que tú aludes en tu pregunta, es finalmente cómo se empieza a instalar una cultura de asumir que la concursabilidad es la base del financiamiento de las organizaciones. Eso es lo que no puede ocurrir, porque es un presupuesto irregular, es un presupuesto extra presupuestario, ¿no? Y nosotros tenemos que tratar de garantizar una asignación de recursos de manera más directa o más permanente al menos, que asegure que estos espacios culturales y creativos puedan brindar sus servicios y promover las expresiones culturales y
artísticas vinculadas a esos espacios sin el menoscabo y sin someterse y depender de la concursabilidad. El problema no es la concursabilidad, el problema es la dependencia radical a esa concursabilidad y la generación de una cultura, luego de más de 10 años de este programa, en tener que finalmente, tal como tú dices, competir entre los diferentes agentes por esos recursos. Entonces yo quiero insistir en esto. La propuesta que debería surgir desde la propia sociedad civil, pero también de los diferentes gobiernos, es tratar de diversificar las fuentes de financiamiento y las modalidades de financiamiento para tratar de ampliar el campo de oportunidades de financiamiento, no solo a la concursabilidad, sino también a la participación del sector privado a través de donaciones culturales y a través también de la participación de los públicos, pero también, y no al final menos importante, programas y políticas de asignación directa para los diferentes agentes artísticos y culturales del país. Sabemos que aquí hay limitantes, la propia ley que crea el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio pone unas limitantes, pero para eso hay diferentes posibilidades, desde hacer mociones de modificación por parte del Ejecutivo a esa misma ley, hasta coordinación y coherencia con otros ministerios que sí tienen la potestad de realizar asignaciones directas, y me parece que eso es lo que está ocurriendo. Justamente el lanzamiento de este PTI demuestra justamente ese tipo de esfuerzos de coordinación y coherencia. Habría que decir que este tipo de instancias deberíamos multiplicarlas y fortalecerlas, ¿no? Esa es la respuesta que nosotros podríamos dar. Bien, muchas gracias, Nicolás. Tenemos también a Susana Herrera, que quería hacer una pregunta, un comentario. Adelante, Susana. Bueno, primero que todo agradecer por esta instancia de juntar y de fortalecer nuestro sector, que claramente está bastante vulnerado en este tiempo, junto con muchas pymes, ¿verdad? Y con muchos sectores producto de la pandemia y de la crisis social. Yo creo que es súper importante estas instancias porque yo creo que los artistas, los creativos, no hemos tenido mucha capacidad de cohesión y de poder incidir en la generación de políticas públicas. Y yo creo que la única forma de hacerlo es a través de articularnos, organizarnos y de alguna manera tomarnos esto de la participación ciudadana que se viene en nuestros nuevos tiempos para lograr justamente ser una fuerza que pueda generar un poder de agenda en las políticas públicas. Entonces, primero me gustó mucho la invitación final de Nicolás, donde llama la pregunta de cuáles serían las políticas públicas o los programas que nuestro sector requiere, porque de alguna manera está invitando a la participación ciudadana y el punto siguiente sería cómo esas respuestas que nosotros podamos dar se pueden generar en acciones vinculantes y se pueden generar en acciones bien concretas. Y eso sería el paso siguiente. Yo creo que si logramos eso a través de una base de cohesión y luego incidir en políticas públicas, podríamos avanzar todas y todos en lo que nos interesa. Así que bueno, muchas gracias. Bien, Susana, muchas gracias a ti también por esta participación. Y tenemos la última pregunta o comentario, damos el espacio si alguien quiere justamente formularla. Bien, si no hay más preguntas, agradecemos a todos los participantes y quiero darle nuevamente la palabra a la gerenta del PTI, Jimena Alarcón Castro, para que nos entregue un mensaje final. Muchas gracias, Romina. Nicolás, querías decir algo, te vi levantando la mano, pero no sé si es así. No, solamente hacer un último comentario a lo dicho aquí, ¿no? Debemos recordar que las políticas públicas no solamente remiten a la responsabilidad de los gobiernos, ya sean locales, regionales, nacionales, ¿eh? Y no solamente son de arriba hacia abajo. Hay experiencia no solamente en nuestro país, sino que también en nuestra región de América Latina y el Caribe y en el mundo en general, en la literatura comparada sobre políticas públicas, que es posible elaborar políticas públicas desde abajo. Pero para eso es necesario establecer mecanismos de gobernanza institucionales en las cuales participen las autoridades de turno, participen los agentes artísticos y culturales a través de sus organizaciones de la sociedad civil, que participe el sector privado y a través de esos mecanismos institucionales generar una coordinación para poder levantar
primero, diagnósticos conjuntos, y segundo, también elaborar de manera colaborativa algún conjunto de medidas que luego pueden ser operacionalizadas por el Estado miembro y en particular por los gobiernos. Ese es el desafío que yo creo que no podemos esperar, y la ciudadanía no puede esperar. Yo creo que eso es una invitación a la responsabilidad como ciudadanos críticos, responsables y conscientes respecto de nuestros asuntos públicos, para poder iniciar este tipo de conversaciones. Y en ese sentido me parece que hay una recepción por parte de las personas que están acá, por parte también de nuestras contrapartes técnicas en los ministerios, por parte también de incluso el sector privado, que cada vez más se empieza a allanar a contribuir en este tipo de espacio, en este tipo de agenda. Yo creo que las oportunidades están, pero hay que comenzar a la acción, y en ese sentido hay que comenzar a elaborar propuestas de conjunto, y para eso comenzar un diálogo político, técnico, social y cultural entre los diferentes agentes relevantes en cada uno de los territorios y comunidades. Yo creo que eso es fundamental. Así que sin más, Jimena, te dejo la palabra. Quiero agradecer nuevamente la atención y la participación, las preguntas y comentarios, y bueno, que estén muy bien. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Nicolás. Ha sido realmente interesante lo que has planteado. También impacta esa necesidad, ¿cierto?, de tener información sistematizada, de trabajar en conjunto, de trabajar de manera colaborativa y buscar esa manera práctica de que realmente podamos concretar las acciones que a todo el sector creativo nos interesa. Quería comentar que a Nicolás tuve la oportunidad de conocerlo justamente en la conformación de la Red Nacional de Territorios Creativos, que está liderando Felipe Mujica e Isidora Cabezón. Y creo que esa también, Nicolás, es una iniciativa interesante, participativa, nacional, en la que se están generando instancias también de conversación y un plan de trabajo para potenciar las industrias creativas y culturales a nivel nacional. Entiendo que es una red abierta a la que me atrevo a decir que se pueden integrar nuevas personas para construir entre todos este imaginario que anhelamos, ¿cierto? Que es una mayor participación de nuestras industrias creativas y culturales en el impulso de nuestro país. No solo hablamos a nivel económico, social, medioambiental, sino que a nivel también de potenciar a las personas, que son finalmente la cabeza y el motor de cada una de estas unidades creativas que componen al sector. Para nosotros es muy importante vincularnos con las personas, escucharlas. Siempre malamente hemos dicho las personas que están detrás de las empresas, pero la verdad es que las personas son la empresa, o son la unidad creativa y son el motor de fuerza que está allí impulsando día a día nuestra cultura creativa. Y eso es muy importante de potenciar y de considerar, visibilizar y apoyar desde lo que cada uno de nosotros puede aportar desde el lugar que le toca, ¿cierto?, que le corresponde. Así que mi máximo agradecimiento, Nicolás, porque nos has dado una visión completa, real, y también nos quedan muchísimo más claras también esas necesidades y esos caminos que debemos recorrer para el objetivo conjunto. Así que muchas gracias. Agradecer a todos quienes participaron, a los que preguntaron, a los que están aquí presentes. Yo sé que hay gente de varios sectores, ¿cierto?, público, privado, están representantes de nuestro directorio, representantes sectoriales, Municipalidad de Concepción, C3, ¿cierto? Bueno, no me voy a arriesgar a nombrar a todos, pero una alegría enorme que estén acá, que nos acompañen. Estamos junto al equipo directo del PTI muy motivados por continuar este año 2. El equipo directo del PTI, Jimena Rifo de Corfo, quiero agradecer a Jimena, Verónica Gómez, nuestra ejecutiva de proyecto, de parte de Copeval, Carolina Jarpa, quien nos apoya con toda la parte administrativa, y junto a Camila Espinosa vamos a estar felices, ¿cierto?, que ella es el brazo derecho de esta gerencia, por llamarlo así, pero no quiero llamarlo gerencia porque soy una persona más tratando de contribuir a los sectores. Muy felices de poder colaborar y empezar este año 2. Así es que bueno, no me queda más que agradecer también a CEMAS, que ha sido Cristian Pastén, ¿cierto?, quien nos ha apoyado técnicamente hoy. Y bueno, sigo viendo rostros acá: Gustavo Bustos, Rodrigo Romero, Lavero Garrido, muchas personas, Ramón Paredes de ProChile,
no sé, agradecerles que estén acá, agradecerles el impulso para seguir adelante y dar por cerrada esta sesión, este lanzamiento. Nos queda un año de trabajo, contribuir desde lo que decía yo sea posible y desde lo que a cada uno le corresponde desde donde está situado hoy, ¿cierto? Así es que bueno, yo cierro, Romy, y agradecimiento solamente y una gran energía para seguir adelante, para cumplir esos desafíos. Muchas gracias. Bien, muchas gracias Jimena también por tus palabras y por supuesto agradecemos la presentación igual de Nicolás del Valle. Y de esta forma concluimos este evento de lanzamiento y damos por iniciado oficialmente el segundo año de actividades del PTI Bio Bio Creativo. Queremos agradecer a todos y todas los que se conectaron a este lanzamiento virtual, como también a los que nos acompañaron en el formato streaming vía Facebook y extender la invitación a que estén atentos y atentas a las redes sociales oficiales del PTI Bio Bio Creativo en Instagram y en Facebook para conocer todas las actividades y el contenido. Muchas gracias, que tengan una muy buena tarde.